El primer secuestro de aquella racha sin precedente, el 30 de agosto pasado, y apenas 3 semanas después de la toma de posesión del presidente César Gaviria, había sido el de Diana Turbay, directora del noticiero de televisión Krypton y de la revista Hoy por Hoy de Bogotá, e hija del expresidente de la República y jefe máximo del Partido Liberal Julio César Turbay. Junto con ella fueron secuestrados 4 miembros de su equipo: la editora del noticiero, Azucena Liévano, el redactor Juan Vita, los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo, y el periodista alemán radicado en Colombia, Ero Bus. 6 en total. El truco de que se valieron los secuestradores fue una supuesta entrevista con el cura Manuel Pérez, comandante supremo del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ninguno de los pocos que conocieron la invitación había estado de acuerdo en que Diana la aceptara, entre ellos el ministro de la Defensa General Óscar Botero y Rafael Pardo, a quien el presidente de la República le había hecho ver los riesgos de la experiencia y de la expedición para que se los transmitiera a la familia Turbay. Sin embargo, pensar que Diana desistiría de ese viaje era no conocerla. En realidad, la entrevista de prensa con el cura Manuel Pérez no debía interesarle tanto como la posibilidad de un diálogo de paz. Años antes había emprendido en absoluto secreto una expedición al lomo de mula para hablar con los grupos armados de autodefensa en su propio territorio. En una tentativa solitaria de entender ese movimiento desde su punto de vista político y periodístico, la noticia no tuvo relevancia en su tiempo ni se hicieron públicos sus resultados. Más tarde, a pesar de su vieja guerra con el MR-19, se hizo amiga del comandante Carlos Pizarro, a quien visitó en su campamento para buscar soluciones de paz. Es claro que quien planeó el engaño de su secuestro tenía que conocer esos antecedentes, de modo que en aquel momento, por cualquier motivo, ante cualquier obstáculo, nada de este mundo hubiera podido impedir que Diana fuera a hablar con el cura Pérez, que tenía otra de las llaves de la paz. Por diversos inconvenientes de última hora, la cita se había aplazado un año antes, pero el 30 de agosto a las 5 de la tarde y sin avisarlo a nadie, Diana y su equipo emprendieron la ruta en una camioneta destartalada con 2 hombres jóvenes y una muchacha que se hicieron pasar por enviados de la dirección del ELN. El viaje mismo desde Bogotá fue una parodia fiel de cómo habría sido en realidad si lo hubieran hecho las guerrillas. Los acompañantes debían ser miembros de un movimiento armado, o lo habían sido, o habían aprendido muy bien la lección, porque no cometieron una falla que delatara un engaño ni en las conversaciones ni en el comportamiento. El primer día había llegado hasta Honda, a 146 kilómetros al occidente de Bogotá. Ahí los esperaban otros hombres con 2 vehículos más confortables. Después de cenar en una fonda de arrieros, prosiguieron por un camino invisible y peligroso bajo un fuerte aguacero y amanecieron a la espera de que despejaran la vía por un derrumbe grande. Por fin, cansados y mal dormidos, llegaron a las 11 de la mañana a un lugar donde los esperaba una patrulla con 5 caballos. Diana y Azucena prosiguieron a la jineta durante 4 horas y sus compañeros a pie, primero por una montaña densa y más tarde por un valle idílico con casas de paz entre los cafetales. La gente se asomaba a verlos pasar. Algunos reconocieron a Diana y la saludaban desde las terrazas. Juan Vitcoa calculó que no menos de 500 personas los habían visto a lo largo de la ruta. En la tarde desmontaron en una finca desierta donde un joven de aspecto estudiantil se identificó como del ELN, pero no le dio ningún dato de su destino. Todos se mostraban confundidos. A no más de medio kilómetro se veía un tramo de autopista y al fondo una ciudad que sin duda era Medellín, es decir, un territorio que no era del ELN, a no ser, había pensado Ero Bus,
que fuera una jugada maestra del cura Pérez para reunirse con ellos en una zona en donde nadie sospechara que pudieran estar. En unas 2 horas más, en efecto, llegaron a Copacabana, un municipio devorado por el ímpetu demográfico de Medellín. Desmontaron en una casita de paredes blancas y tejas musgosas, casi incrustada en una pendiente pronunciada y agreste. Adentro había una sala y a cada lado un pequeño cuarto. En uno habían 3 camas dobles donde se acomodaron los guías. En el otro, con una cama doble y una de 2 pisos, alojaron a los 2 hombres del equipo. A Diana y a Azucena les destinaron el mejor cuarto del fondo donde había indicios de haber sido usado por mujeres. La luz estaba encendida a pleno día porque todas las ventanas estaban tapadas con madera. Al cabo de unas 3 horas de espera llegó otro enmascarado que les dio la bienvenida en nombre de la comandancia y les anunció que ya el cura Pérez los estaba esperando, pero por cuestiones de seguridad debían trasladar primero a las mujeres. Esa fue la primera vez que Diana dio muestras de inquietud. Aerobús le aconsejó a solas que por ningún motivo aceptara la división del grupo. En vista de que no pudo impedirlo, Diana le dio a escondida su cédula de identidad, sin tiempo de explicarle por qué, pero él lo entendió como una prueba para el caso de que la hicieran desaparecer. Antes del amanecer, se llevaron a las mujeres y a Juan Vita. Aerobús, Richard Becerra y Orlando Acevedo quedaron en el cuarto de la cama doble y las literas de 2 pisos con 5 guardianes. La sospecha de que había caído en una trampa aumentaba por horas. En la noche, mientras jugaban a la baraja, a Aerobús le llamó la atención que uno de los guardianes tenía un reloj de lujo, de modo que el LN ya está a nivel de Rolex, se burló. Pero su adversario no se dio por aludido. Otra cosa que confundió a Aerobús fue que el armamento que llevaban no era para guerrillas, sino para operaciones urbanas. Orlando, que hablaba poco y se consideraba a sí mismo como el pobre del paseo, no necesitó tantas pistas para vislumbrar la verdad, por la sensación insoportable de que algo grave estaba sucediendo. El primer cambio de casa fue a la medianoche del 10 de septiembre, cuando los guardianes irrumpieron gritando: «¡Llegó la ley!». Al cabo de 2 horas de marcha forzada por entre las florestas, bajo una tempestad terrible llegaron a la casa donde estaba Diana, Azucena y Juan Vita. Era amplia y bien arreglada, con un televisor de pantalla grande y sin nada que pudiera despertar sospechas. Lo que ninguno de ellos imaginaba fue lo cerca que estuvieron todos de ser rescatados esa noche por pura casualidad. Fue una escala de pocas horas que aprovecharon para intercambiar ideas, experiencias y planes para el futuro. Diana se desahogó con Aerobús. Le habló de su depresión por haberlo llevado a la trampa sin salida en que se encontraban. Le confesó que estaba tratando de apaciguar en su memoria los recuerdos de familia, su esposo, sus hijos, sus padres, que no le daban un instante de tregua, pero el resultado era siempre el contrario. En la noche siguiente, mientras la llevaban a pie a una tercera casa, con Azucena y Juan Vita, por un camino imposible y bajo una lluvia tenaz, Diana se dio cuenta de que no era verdad nada de cuanto les decían. Pero esa misma noche un guardián desconocido, hasta entonces, la sacó de dudas. «Ustedes no están con el ELN, sino en manos de los extraditables», les dijo. «Pero estén tranquilos, porque van a ser testigos de algo histórico». La desaparición del equipo de Diana Turbay seguía siendo un misterio. 19 días después, cuando secuestraron a Marina Montoya, se la habían llevado a rastras 3 hombres bien vestidos, armados de pistolas de 9 milímetros y metralletas mini-Uzis con silenciador. Cuando acababa de cerrar su restaurante, donde las Illas, en el sector norte de Bogotá, su hermana Lucrecia, que la ayudaba a atender la clientela, tuvo la buena fortuna de un pie escollado por un esguince del tobillo que le impidió ir al restaurante. Marina ya había cerrado, pero volvió a abrir porque reconoció a 2 de los 3 hombres que tocaron.
Habían almorzado ahí varias veces desde la semana anterior e impresionaban al personal por su amabilidad y su humor paisa y por las propinas de 30% que dejaban a los meseros. Aquella noche, sin embargo, fueron distintos. Tan pronto como Marina abrió la puerta, la inmovilizaron con una llave maestra y la sacaron del local. Ella alcanzó a aferrarse con un brazo en un poste de luz y empezó a gritar. Uno de los asaltantes le dio un rodillazo en la columna vertebral que le cortó el aliento. Se la llevaron sin sentido en un Mercedes 190 azul dentro del baúl acondicionado para respirar. Luis Guillermo Pérez Montoya, uno de los 7 hijos de Marina, de 48 años, alto ejecutivo de Kodak en Colombia, hizo la misma interpretación de todo el mundo. Su madre había sido secuestrada como represalia por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos entre Germán Montoya y los extraditables. Desconfiado por naturaleza de todo lo que tuviera que ver con el mundo oficial, se impuso la tarea de liberar a su madre en trato directo con Pablo Escobar. Sin ninguna orientación, sin contacto previo con nadie, sin saber siquiera qué hacer cuando llegara, viajó 2 días desde a Medellín. En el aeropuerto tomó un taxi en el cual le indicó al chofer sin más señas que lo llevara a la ciudad. La realidad le salió al encuentro cuando vio abandonado a la orilla de la carretera el cadáver de un adolescente de unos 15 años, con buena ropa de colores de fiesta y un maquillaje escabroso. Tenía un balazo con un hilo de sangre seca en la frente. Luis Guillermo, sin creer lo que le decían sus ojos, señaló con el dedo. «Ahí hay una muchacha muerta». «Sí», dijo el chofer sin mirar. «Son las muñecas que se van de fiesta con los amigos de don Pablo». El incidente rompió el hielo. Luis Guillermo le reveló al chofer el propósito de su visita y él le dio las claves para entrevistarse con la supuesta hija de una prima hermana de Pablo Escobar. «Vete hoy a las 8 a la iglesia que está detrás del mercado», le dijo. «Ahí va a llegar una muchacha que se llama Rosalía». Ahí estaba, en efecto, esperándolo sentada en un banco de la plaza. Era casi una niña, pero su comportamiento y la seguridad de sus palabras era de una mujer madura y bien adiestrada. Para empezar la gestión, le dijo, debería llevar $500,000 en efectivo. Le indicó el hotel donde debía alojarse el jueves siguiente y esperar una llamada telefónica a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche del día viernes. «La que te llamará se llama Pita», precisó. Esperó en vano 2 días y parte del tercero. Por fin se dio cuenta del timo y agradeció que Pita no hubiera llamado para pedirle el dinero. Fue tanta su discreción que su esposa no supo de aquellos viajes ni de sus resultados deplorables hasta 4 años después, cuando él le contó por primera vez para este reportaje. 4 horas después del secuestro de Marina Montoya, un Jeep y un Renault 18 bloquearon por delante y por detrás del automóvil del jefe de redacción de El Tiempo, Francisco Santos, en una calle alterna del barrio de Las Fieras, al occidente de Bogotá. El suyo era un Jeep rojo de apariencia banal, pero estaba blindado de origen, y los 4 asaltantes que lo rodearon no solo llevaban pistolas de 9 milímetros y sus ametralladoras mini Uzis con silenciador, sino que de uno de ellos tenía un mazo especial para romper los cristales. Nada de eso fue necesario. Pacho, el discutidor incorregible, se anticipó a abrir la puerta para hablar con los asaltantes. «Preferiría morirme a no saber qué pasaba», ha dicho. Uno de los secuestradores lo inmovilizó con una pistola en la frente y lo hizo salir del carro con la cabeza gacha. Otro abrió la puerta delantera y disparó 3 tiros. Uno se desvió contra los cristales y 2 le perforaron el cráneo al chofer Oromacio Ibáñez, de 38 años. Pacho no se dio cuenta. Días después, recapitulando el asalto, recordó haber escuchado el zumbido de las 3 balas amortiguadas por el silenciador. Fue una operación tan rápida que no llamó la atención en medio del tránsito alborotado del martes. Un agente de la policía encontró el cadáver desangrándose en el asiento delantero del carro abandonado,
Cogió el radioteléfono y al instante oyó en el extremo una voz medio perdida en las galaxias. «A ver, ¿quién habla?», preguntó el agente. «Aquí el tiempo». La noticia salió al aire 10 minutos después. En realidad, había empezado a prepararse desde hacía 4 meses, pero estuvo a punto de fracasar por la irregularidad de los desplazamientos impredecibles de Pacho Santos. Por los mismos motivos, 15 años antes, el M-19 había desistido de secuestrar a su padre, Hernando Santos. Esta vez había sido previsto hasta los mínimos detalles. Los carros de los secuestradores, sorprendidos por un nudo de automóviles en la avenida Boyacá, a la altura de la calle 80, se escaparon por encima de los andenes y se perdieron en los recovecos de un barrio popular. Pacho Santos iba sentado entre 2 secuestradores, con la vista tapada por unos lentes nublados con esmalte de uñas, pero siguió de memoria las vueltas y revueltas del carro, hasta que entró dando tumbos en un garaje. Por la ruta y la duración se formó una idea tentativa del barrio en que estaban. Uno de los secuestradores lo llevó del brazo caminando con los lentes ciegos hasta el final de un corredor. Subieron hasta un segundo piso, doblaron a la izquierda, caminaron unos 5 pasos y entraron en un sitio helado. Allí le quitaron los lentes. Entonces se vio en un dormitorio sombrío, con las ventanas clausuradas, con tablas y un foco solitario en el techo. Los únicos muebles eran una cama matrimonial cuyas sábanas parecían demasiado usadas y una mesa con un radio portátil y un televisor. Pacho cayó en la cuenta de que la prisa de sus raptores no había sido solo por razones de seguridad, sino por llegar a tiempo para el partido de fútbol entre Santa Fe y Caldas. Para la tranquilidad de todos le dieron una botella de aguardiente, lo dejaron solo con su televisor y se fueron a ver el partido en la planta baja. Él se la tomó hasta la mitad en 10 minutos y no sintió que le hiciera efecto, pero le dio ánimos para ver el partido. Fanático del Santa Fe desde niño, no pudo disfrutar del aguardiente por la rabia del empate 2-2. Al final se vio en los noticieros de las 9:30 en una grabación de archivo, vestido de smoking y rodeado de reinas de belleza. Solo entonces se enteró de la muerte de su chofer. Después de los noticieros, entró un guardián con una máscara de bayetilla que lo obligó a quedarse la ropa y a ponerse una sudadera gris que le parecía ser de rigor en las cárceles de los extraditables. Trató de quitarle también el aspirador para el asma que llevaba en el bolsillo del saco, pero Pacho lo convenció de que era para él de vida o muerte. El enmascarado le explicó las reglas del cautiverio. Podía ir al baño del corredor, escuchar radio y ver televisión sin restricciones, pero a volumen normal. Al final lo hizo acostar y lo amarró de la cama por el tobillo con una cuerda de enlazar. El guardián tendió un colchón en el piso paralelo a la cama y un momento después empezó a roncar con un silbido intermitente. La noche se hizo densa. En la oscuridad, Pacho tomó conciencia de que aquella era apenas la primera noche de un porvenir incierto en el que todo podía suceder. Pensó en María Victoria, conocida por sus amigos como Marieve, su esposa bonita, inteligente y de gran carácter, con quien entonces tenía 2 hijos, Benjamín de 20 meses y Gabriel de 7 meses. Un gallo cantó en el vecindario y Pacho se sorprendió de su reloj disparatado. Un gallo que canta a las 10 de la noche tiene que estar loco, pensó. Es un hombre emocional, impulsivo y de lágrimas fácil, copia fiel de su padre. Andrés Scarbi, el marido de su hermana Juanita, había muerto en un avión que estalló en el aire por una bomba de los extraditables. En medio de la conmoción familiar, Pacho dio una frase que estremeció a todos: uno de nosotros no estará vivo en diciembre. La noche del secuestro, sin embargo, no sintió que fuera la última. Por primera vez sus nervios eran un remanso y se sentía seguro de sobrevivir. Por el ritmo de la respiración se dio cuenta de que el guardián tendido a su lado estaba despierto. Le preguntó:
¿En manos de quién estoy? ¿En manos de quién prefiere?, preguntó el guardián. ¿De la guerrilla o del narcotráfico? Creo que estoy en manos de Pablo Escobar, dijo Pacho. Así es, dijo el guardián y corrigió enseguida, en manos de los extraditables. La noticia estaba en el aire. Los operadores del conmutador del tiempo habían llamado a los parientes más cercanos, y estos a otros y a otros hasta el fin del mundo. Por una serie de casualidades extrañas, una de las últimas que la supieron en la familia fue la esposa de Pacho. Minutos después del secuestro la habían llamado su primo Juan Gabriel, quien no estaba seguro aún de lo que había sucedido y solo se animó a preguntarle si Pacho había llegado a casa. Ella le dijo que no, y Juan Gabriel no se animó a darle la noticia todavía sin confirmar. Minutos después la llamó Enrique Santos Calderón, primo hermano doble de su esposo y subdirector del Tiempo. ¿Ya sabes lo de Pacho?, le preguntó. María Victoria creyó que le hablaban de otra noticia que ella conocía ya y que tenía algo que ver con su marido. Claro, dijo. Enrique se despidió a toda prisa para seguir llamando a otros parientes. Años después, comentando el equívoco, María Victoria comentó: eso me pasó por dármelas de genio. Al instante volvió a llamarla Juan Gabriel y le contó todo junto. Habían matado al chofer y se habían llevado a Pacho.